Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Aquí estamos, mis queridos hermanos, para compartir la fe, tomando café con su amigo el diácono José. ¿Verdad? Esta mañana tenemos que tomar una decisión, mis hermanos, y yo espero que ustedes me ayuden. Antes de que nuestro obispo dijera que se podía restaurar la distribución de la sangre de Cristo, decidimos, estábamos viendo el credo. Habíamos empezado a ocupar el catecismo para ir estudiando pues, y aprendiendo más del credo. Entonces dijimos, lo vamos a interrumpir, lo vamos a poner en pausa, como dice una querida amiga mía, vamos a ponerlo en pausa, dijimos, para darle paso a leer lo que los obispos nos escribían acerca de la distribución de la comunión bajo las dos especies. Ya terminamos eso y ahora pues pensaba yo que tenemos que reanudar el credo. Pero como ya hace varias semanas que lo comenzamos, quiero que me ayuden a tomar la decisión. ¿Continuamos desde donde nos quedamos o lo comenzamos de nuevo para tener una continuidad? ¿Qué piensan? ¿Qué tan adelantado estábamos? No íbamos muy adelantados. Creo que íbamos, déjeme ver, estábamos acá estábamos en creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es la parte que estábamos viendo. O sea que no hemos avanzado gran cosa, ¿verdad? Prácticamente estábamos al comienzo. Estábamos al comienzo. Creo que habíamos tenido dos sesiones nada más, ¿verdad? Y como es una afirmación tan importante, valdría la pena comenzarla. Sí. Bien, bien. Entonces vamos a comenzarla. Vamos a estar ocupando el catecismo de la Iglesia Católica. Este es un libro que sí, todos ustedes pueden tener y lo recomiendo pues que tengan este libro en sus casas para de vez en cuando abrirlo y estudiar pues el catecismo. Aquí es donde está escrita toda nuestra doctrina de fe. ¿Verdad? Aquí no está escrito cómo funciona la iglesia, sino que lo que es nuestra fe. La doctrina de la Iglesia Católica es la que está acá contenida en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, hablábamos el credo. Fíjese que hay dos símbolos. Esto se llama el símbolo de la fe. El símbolo de la fe. ¿Por qué se le llama el símbolo de la fe? Porque los primeros cristianos, cuando se empezaban a esparcir, tuvieron que desarrollar algo que los identificara, que eran seguidores de Cristo y que creían lo mismo. Entonces fue donde se desarrolló el primer símbolo de fe, que fue el que se conoce como el símbolo de los apóstoles. Y luego se fue formalizando más a través de concilios, se fue formalizando más el símbolo de Nicea-Constantinopla, se llama. ¿Por qué? Porque fue desarrollado, fue, aprobado en el concilio de Nicea y ratificado con sus últimas modificaciones en el concilio de Constantinopla, ¿verdad? Por eso es de que se le conoce como el credo de Nicea-Constantinopla. Fíjese, vamos a hacer los dos para que veamos las diferencias. Primero voy a leer lo que corresponde al símbolo de los apóstoles y luego lo que corresponde, el equivalente en el símbolo de Nicea-Constantinopla, en el credo de Nicea-Constantinopla. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que dice el de los apóstoles.
El de Nicea Constantinopla dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ven, entonces el de Nicea Constantinopla es un poco más detallado, un poco más, se extiende un poco más en el concepto, se basa en el concepto de el símbolo de los apóstoles y lo expande un poco más. Sigue el símbolo de los apóstoles. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El de Nicea Constantinopla dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres bajó del cielo y por nuestra salvación, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Cuando lo ora uno, se inclina la cabeza en esa, cuando dice bajó del cielo. Y se encarnó. Sí, ya vamos a hablar Sí. de cuando inclina la cabeza, pero Ok. fíjese, ¿por qué es que Nicea Constantinopla siente la necesidad de expandir lo que el otro credo decía? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Hasta ahí. Ahí nomás. Pero no, ahora dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue. O sea, ¿por qué creen ustedes que los padres conciliares de Nicea y de Constantinopla tuvieron que agregar eso? Porque andaba la herejía del arianismo, Arrio. ¿verdad? El arianismo que decía que Jesucristo no era divino, que solo era humano, ¿verdad? Que no era divino, sino solo humano, y que había sido creado como hombre nada más, ¿verdad? Que la divinidad, o andaba también la otra que decía que Jesús no era humano, solo divino, y que la parte humana era nada más como una imagen, Sí. pero que él solo era divino. Entonces, por eso se agrega bien específicamente que Jesucristo es nacido del Padre antes de todos los siglos y que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, ¿verdad? Por eso es que se le agrega esa parte. Luego en el de los apóstoles dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Y en el otro dice: y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. En ambos, en esta que se dice, se inclina la cabeza, ¿verdad? Se inclina la cabeza. Luego el de los apóstoles dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En el de Nicea Constantinopla dice: y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Bien parecido, bien parecido. Ahora viene el de los apóstoles. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. En el de Nicea Constantinopla dice: y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Entonces, sí, más o menos lo mismo en los dos. Aquí viene otra, donde hay una gran diferencia entre
el credo, el símbolo de los apóstoles y el credo de Nicea Constantinopla. El de los apóstoles dice simplemente, creo en el Espíritu Santo. Nada más. El de Nicea Constantinopla dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. De nuevo, ¿por qué es que Nicea y Constantinopla introducen esto del Espíritu Santo? Porque andaba también la herejía de que el Espíritu Santo no era igual que Dios, ni igual que el Hijo, que Dios Padre, ni igual que el Hijo. Entonces negaban la Santísima Trinidad. Por eso los concilios de Nicea y Constantinopla reafirman la Santísima Trinidad al afirmar en el credo que los tres son de la misma naturaleza y que el Espíritu Santo, dice, procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y además habló por los profetas. La voz de Dios que hablaba por los profetas es el Espíritu Santo. Luego el símbolo de los apóstoles dice, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y el de Nicea Constantinopla dice, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Fíjese que le agrega esos adjetivos y cualificativos a la Iglesia. En el del otro solo dice la Iglesia Católica. Ambos ocupan católico con minúscula, no católico con mayúscula. Y hay una cosa muy importante ahí que debemos entender. Católico con minúscula quiere decir Iglesia universal. Todos los cristianos, todos. ¿Por qué? Aún los protestantes. Y ahí hay cosas que a veces nos molestan los católicos. Y hay católicos que se molestan. No, pero es que ellos no son parte de la iglesia que Cristo fundó. Claro que son parte de la iglesia que Cristo fundó. Que se separaron de la iglesia que Cristo fundó es una cosa. Pero ellos pertenecían a la iglesia que Cristo fundó y de ahí se separaron. Entonces, por eso están incluidos cuando uno dice que creo en la Iglesia Católica, ¿verdad? Con minúscula. Pero en el de Nicea Constantinopla ahora dice una iglesia. Cristo no fundó miles y miles y miles de iglesias cristianas. No, fundó una santa, católica, es decir, universal, y apostólica, es decir, que sigue la tradición apostólica y que viene de los apóstoles. En el de los apóstoles dice el perdón de los pecados, que creo en el perdón de los pecados. En el de Nicea le agrega, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. El otro decía simplemente la resurrección de la carne. Ahora dice aquí, espero la resurrección de los muertos. El otro decía la vida eterna y este dice y la vida del mundo futuro. Entonces son los dos símbolos de fe, los dos símbolos, el símbolo de los apóstoles y el credo de Nicea Constantinopla, ¿verdad? Son los dos que tenemos. Que los dos traen la misma enseñanza, pero más explícita en el de Nicea. Exacto, la misma enseñanza tienen los dos, lo mismo, lo único que el de Nicea Constantinopla expande un poco más la fe, ¿verdad? Entonces, por eso es que se vienen. Bien, vamos a ver nuestros amigos de Facebook. Rosa, buenos días.
Y gracias también porque comencemos de nuevo. Ella está de acuerdo en que comenzáramos de nuevo. Irma, buenos días. Buenos días. Lorena también, muy buenos días. Nos saluda a ambos. A usted también. Mari le manda saludos a Lorena. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Alguna pregunta que tengan? Recuerden que este programa se trata de hacerlo lo más interactivo posible, pues que ustedes hagan preguntas conforme vayamos avanzando pues en el tema que estemos tratando, que hemos comenzado de nuevo con el credo, ¿verdad? Para irlo viendo desde el punto de vista del catecismo. Dice que en el de Nicea nos da la oportunidad de entenderlo mejor, nuestra fe, especialmente en las verdades de el Espíritu Santo, que no es la fuerza activa, como dicen los testigos, sino que es una persona, ¿verdad? Que está de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, ¿verdad? Un misterio que no vamos a entender, y en el de Nicea nos explica muy bien que es el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Entonces es más fácil para nosotros como católicos entender nuestra fe y la posición, quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Sí. Y por eso podemos decir un solo Dios en tres personas distintas. Un solo Dios en tres divinas personas, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a empezar a leer lo que dice el catecismo y comenzamos en el párrafo número 185 para los que lo quieran buscar en sus catecismos. Los símbolos de la fe. Quien dice yo creo, dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. Cuando nosotros decimos yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, estamos diciendo que me uno a todos los que creen en un solo Dios, Padre Todopoderoso. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos, y que nos una en la misma confesión de fe. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene un grano muy pequeño, gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdad, de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es decir, que estos artículos del credo no vienen de la opinión humana, sino que se recogen de todo el recorrido de la Biblia en las partes más importantes y vienen a formar esa profesión de fe para nosotros. A estas síntesis se les llama profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos. Se les llama credo por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. La palabra griega simbolon
significaba la mitad de un objeto partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es, pues, un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Simbolon significa también recopilación, colección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Fíjese, qué interesante este concepto del simbolon. Simbolon era una palabra griega, me parece, que se ocupaba, por ejemplo, para que dos personas hacían un trato y hacían un sello de cera, o lo podían hacer de metal también, y ese sello se partía en dos, en mitad. Se le daba uno a una persona y la otra persona llevaba el otro. De esa manera, cuando vinieran quienes trajeran esas dos, podían identificarse. ¿Por qué? Porque se unían y formaban un solo símbolo. Formaban un solo símbolo. Hoy día hay amigos, sobre todo entre las mujeres, se acostumbra mucho que cuando tienen grandes amigas o entre madre e hija, venden unas medallas que se separan en dos. Sí. ¿Verdad? Y sí. cada quien ocupa una mitad, porque por la otra mitad, al ponerlas juntas, significa que es un símbolo de unidad. Símbolo de unidad, ¿verdad? Ramón nos está saludando, María también, buenos días. Dice, buenos días. Joana también nos acompaña esta mañana. Ramón manda saludes en este jueves eucarístico, ¿verdad? Así es que Hoy es día de gracias San Ramón. Sí, sí, Ramón me dijo que él siempre nos escucha, aunque Sí. no siempre pone comentarios, ¿verdad? Así es que bien, gracias a todos. Y espero que todos estén tomando su cafecito, su té, su champurrado, su vasito de agua, su vasito de leche caliente, lo que quiera que esté tomando, menos alcohol. Está muy temprano para estar tomando alcohol, así es que y nos acompañen compartiendo la fe, tomando café con su amigo el diácono José. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. El símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Fíjese, dice, la primera profesión de fe es en el bautismo. Y el bautismo se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Esta no es una pausa, es un paréntesis para hablar de algo muy importante. En el rito de iniciación cristiana para adultos, a veces recibimos personas que vienen de alguna comunidad eclesiástica, alguna comunidad protestante, pero quieren adoptar la fe católica. Entonces yo lo primero que les pregunto es si alguna vez ellos han sido bautizados. Si me dicen que no, pues entonces pues no hay problema, pero ellos se van a bautizar en la Iglesia Católica y se van a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si ellos me dicen que sí fueron bautizados en la comunidad protestante, viene la segunda pregunta. ¿En qué comunidad fue bautizado?
o bautizada. Y ya me dicen, no, pues es una sin denominación, o que es de la presbiteriana, o episcopal, o bautista, o qué sé yo, de las otras denominaciones que puedan existir. Entonces, si es una de las denominaciones grandes, nosotros tenemos una lista de cuáles de esas denominaciones bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa lista? Porque si una persona ya fue bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros como católicos no los volvemos a bautizar, sino que simplemente los recibimos y les damos la bienvenida en la comunidad de fe católica. Y ellos siguen un proceso de formación en la fe para poder recibir la comunión y poder recibir el sacramento de la confirmación, pero no se vuelven a bautizar. No hay razón de bautizarlos si ya fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eso es muy importante para nosotros. Ahora bien, No, cuando me preguntan, cuando me dicen que vienen de una comunidad no denominacional, es decir, no es una de las grandes, entonces yo les pregunto cuál era el nombre de esa comunidad. Y ya me dicen, o si no me dicen, mire, no me acuerdo, pero es la que está en tal calle, en tal lugar. Entonces yo tengo que averiguar. Y a veces me toca llamar por teléfono a esas comunidades y pedir hablar con el pastor de esa comunidad y explicarle pues que soy diácono de la Iglesia Católica, que tengo una persona que fue bautizada en la comunidad de ellos y que para nosotros necesitamos saber qué fórmula, qué palabras se ocuparon para bautizar a esa persona. Ahorita tengo una persona que vino de una comunidad no denominacional y me comuniqué con esa comunidad y me dijeron que ellos bautizan en nombre de Jesucristo el Redentor. Muchas gracias. Eso ya me da la pauta que ese bautismo no es válido para nosotros, por lo cual esta persona va a ser bautizada en la Iglesia Católica, ¿verdad? Bien, ahí como que tenemos alguna pregunta. Vamos a ver por acá. Juanita, buenos días. Gracias por estar. Marcelino, gracias por saludarnos desde Seattle, que nos escucha desde allá todos casi todos los jueves, creo que nos está escuchando por allá. Reina, también, qué bueno que nos está escuchando. A ver si los amigos de Facebook también tienen alguna pregunta, la pueden poner ahí. Aquí los estoy observando. Tengo Facebook para tenerlos por acá. Lorena, gracias por sus bendiciones. Pero vamos a ver si era alguna pregunta para nosotros. Me dicen que no era para nosotros la pregunta. Bien, cerramos el paréntesis de lo que quería hacerles saber de los bautizos. Y seguimos. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación, de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Y finalmente, de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra salvación. Son los tres capítulos de nuestro sello bautismal. Estas tres partes son distintas, aunque están ligadas entre sí. Según una comparación empleada con frecuencia por los padres, las llamamos artículos. De igual modo, en efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan, así también
en esta profesión de fe se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición, atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra enumerar 12 artículos del credo, simbolizando con el número de los 12 apóstoles el conjunto de la fe apostólica. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de fe, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo quicunque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de ciertos concilios o de ciertos papas, como la Fides Damasi o el Credo del Pueblo de Dios, del Papa Pablo VI en 1968. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida de la Iglesia puede ser considerado como superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se han hecho. Entre todos los símbolos de la fe, 2 ocupan un lugar muy particular en la vida de la Iglesia. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles, que es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. Por eso el símbolo de los apóstoles guarda un lugar muy primordial dentro de la Iglesia católica. El símbolo llamado de Nicea-Constantinopla debe su gran autoridad al hecho de que es el fruto de los 2 primeros concilios ecuménicos. Fíjense que el concilio de Nicea, año 325. Es decir, hace ya casi 1800 años. Sí. 1800 años. Y el otro, 381. 381. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y de Occidente. Recordemos, hay iglesias católicas de Oriente y la iglesia de Occidente que somos nosotros, pero están todas las iglesias de Oriente que también son iglesias católicas apostólicas. Vimos ya un documento en este programa de todas las iglesias que fundaron los apóstoles. Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de la doctrina, acogemos el símbolo de esta fe, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Con eso
termina lo que es en el catecismo la introducción al credo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Espero que nos llamen, porque también yo necesito tomar café. Nomás al principio que estábamos, empezamos con el credo. Hicimos una pausita en la inclinación de la cabeza. Cuando decimos la primera parte donde dice Donde se encarnó de María la se Virgen, encarnó. bajó del Dice, cielo ahí es donde sí, uno inclina la cabeza y la levanta cuando ya comienza a hablar que en tiempos y de se Poncio hizo Pilato padeció y fue sepultado. ¿Verdad? O en el otro y que fue crucificado. la Ahí inclinación es como un reconocimiento en que el que descendió es como el una Dios reverencia al Dios que que desciende hacia desciende. nosotros. Muy bien. Sí, eso es lo que significa esa reverencia, esa inclinación, ¿verdad? Esa inclinación. ¿Verdad? Irma, gracias por estarnos viendo en Facebook, gracias. Oiga, hoy tenemos 19 personas, dice que están unidas en Bueno, Facebook. ya llegaremos a los 20 y Ya de ahí para llegaremos a los adelante. 20, primero Dios, sí. Ayer, el martes que regresaba a la parroquia, a mi oficina, me encontré afuera con un amigo y me dice, lo vi en Facebook, habían 4,000 seguidores. Ay, qué poquito, ya voy a terminar el programa, a lo mejor. Digo, ya no lo voy a hacer, muy poquito. No, para los que estamos y esos somos los que somos. Claro. Así es que bendito sea Dios que nos están acompañando en este programa. Otra parte del credo dice, descendió a los infiernos. ¿Cuántos infiernos hay entonces? Ya vamos a llegar. Ya Vamos a llegar. Para allá le andamos llegando. Sí, recuerde que todo eso lo vamos a ver de acuerdo al catecismo. De acuerdo al Muy bien. catecismo. ¿Verdad? Bien. Tenemos tiempo para comenzar un momentito. Comenzamos el capítulo 1 que dice, creo en Dios Padre. Muy bien. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último. De acuerdo en el libro de Isaías 44:6. El principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Dentro de este capítulo de Dios, creo en Dios Padre, vamos a ir viendo los artículos que hay. Recuerde que hay 12 artículos. La primera parte son los artículos de Dios Padre, luego los artículos de Dios Hijo y luego los artículos de Dios Espíritu Santo. Entonces, en los artículos, en el artículo 1 dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios. Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios. Y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión de creer en Dios. Creo en un solo Dios. Con estas palabras comienza el símbolo de Nicea Constantinopla. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina de la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único.
No hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Vuelvan a mí y serán salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Profeta Isaías, capítulo 45, versículos 22, 23 y 24. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todo el espíritu y todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Creemos firmemente y afirmamos sin ambajes que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una sola esencia, una substancia o naturaleza absolutamente simple, ¿verdad? Una sola substancia, tres personas en un solo Dios. Cata nos dice buenos días Cata, y nos da gracias por todas las enseñanzas, que Dios nos siga iluminando. Gracias, gloria a Dios. Y de nuevo, gracias, yo le doy muchísimas gracias a Dios que me ha dado el don de ustedes que me escuchan y el don que me ha dado pues de poder buscar estos temas y de poder. Hace poco, fíjese, hace poco escuchaba y con esto no quiero ofender a nadie que pueda creer diferente, ¿verdad? Pero hace poco escuchaba a alguien que decía, por cierto, en unos videos que estamos viendo para el rito de iniciación cristiana para adultos, decía que el don de lenguas es el don que Dios da a una persona de hablar un idioma en una forma que la gente lo pueda entender. Por eso dice que cuando vino en el día de Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo y los llenó del Espíritu Santo, ellos podían hablar en los idiomas y las lenguas que hablaba la gente que estaba a su alrededor, para que cada quien los entendiera en su idioma, en su lengua. Entonces, en ese sentido, le agradezco yo a Dios ese don que creo pues de que me ha dado, de poder explicar, de poder hablar de una manera que algunas personas me dicen que es fácil de entender, que es fácil de entender. Ojalá que así sea, ¿verdad? Y ojalá que el Señor siempre me permita utilizar los dones que Él me da con mucha humildad y nunca tratar de buscar ninguna gloria para mí, sino que todo la gloria para Jesús, ¿verdad? Claro. Bien, bien, queridos hermanos.
No me han hecho preguntas. Estamos esperando y no. Estamos esperando que hagan preguntas y no viene ninguna. A los que se bautizan ya adultos y que no hay ninguna duda que ya se investigó, están bautizados bajo la fórmula de los católicos, que es la trinitaria. No se hace ninguna ceremonia para admitirlos. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Fíjese, a los que no son bautizados se les hace una ceremonia que se llama rito de aceptación. En el rito de aceptación se les pregunta qué piden a la iglesia y ellos pues contestan los sacramentos, la fe, pero hay cosas así. Entonces de ahí se les pregunta, ¿y qué te da la fe? Y ya contestan ellos algo así como la vida eterna, ¿verdad? Entonces ya se les da la bienvenida. También a los que ya están bautizados se le hace la misma pregunta, ¿verdad? Luego, a los que no están bautizados, se les trae el libro de los evangelios y ellos ponen sus manos encima del libro del evangelio y se les dice, este es el evangelio de Cristo, aquel al cual hoy tú estás pidiendo que quieres seguir. Te comprometes al seguir el camino de Jesucristo, como miles de otras personas lo han hecho antes de ti. Y ellos con la mano sobre el evangelio dicen, sí, me comprometo, ¿verdad? A los candidatos, que se le llaman los que ya están confirmados, se les dice que si ellos están dispuestos a continuar su camino, que ya comenzaron por el bautismo. Luego se les bendice los ojos, la boca, los oídos, los hombros, las manos, los pies y el pecho, antes de bendecirles la frente, ¿verdad? Y cada una lleva palabras de bendición. Eso se le hace a todos, ¿verdad? Entonces, pero uno es el rito de aceptación para que se conviertan en catecúmenos. Catecúmenos son los que nunca han sido bautizados, que van a ser bautizados. Y los que ya fueron bautizados y que están siendo, se les da el rito de bienvenida. En ese rito de bienvenida se admiten en la iglesia como candidatos para la confirmación y la primera comunión, ¿verdad? A la hora de celebrar los sacramentos, fíjese, a la hora de celebrar los sacramentos, los catecúmenos pasan por un proceso del bautismo, donde se les pregunta que renueven su fe y todo eso. Luego se les hace la entrega de la vela, se les hace todo eso, ¿verdad? Ya cuando están listos para la confirmación, se llama a los candidatos. Y los candidatos en ese momento se les pide que hagan una profesión de fe. ¿Verdad? Que hagan una profesión de fe. Con sus propias palabras, ¿no? Se les da prácticamente el credo de los apóstoles para que ellos lo repitan con sus propias palabras. Y luego el sacerdote les pregunta si esa es la fe que ellos verdaderamente quieren seguir. Hay un diálogo, ¿verdad? Que es la profesión de fe, y la iglesia, por medio del sacerdote que está en ese diálogo, acepta la profesión de fe que hace y los llama a que se unan a los neófitos, a los recién bautizados, para que reciban la confirmación ya con ellos. Y ahí reciben la confirmación. Y al final de la misa, o en el momento adecuado, reciben la comunión, ¿verdad? Reciben la comunión. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Hay bautizos a lo largo del año de gente proveniente de otro credo, o solamente el día de la vigilia pascual? De preferencia, todos los bautismos que se hagan de adultos, ya sea porque nunca fueron bautizados, o sí, porque nunca han sido bautizados, obviamente. Todos esos, de preferencia, se deben hacer en la vigilia pascual.
La vigilia pascual tiene todos esos ritos tan hermosos para el bautismo de adultos, para el bautismo de adultos. Por razones especiales o por razones fuera de lo ordinario, se puede pedir permiso al obispo, ¿verdad? De bautizar fuera de la vigilia pascual. Se le puede pedir permiso al obispo y si hay una razón justa, entonces el obispo da el permiso de que lo hagamos. No es a petición del candidato, porque digamos, el candidato ya se preparó y todo y se le hace muy largo esperar y él quiere comulgar o lo que sea. No puede decidir el que... De nuevo, si hay alguna razón en especial, ¿verdad? Se le pide permiso al obispo. Al obispo. ¿Verdad? Muy bien. Lo interesante de este caso de pedirle permiso al obispo es que no se le está pidiendo delegación. Sí. Es decir, no se le está pidiendo que le dé permiso al padre, al párroco, de hacer el bautismo. No, se le está pidiendo permiso de hacerlo fuera de la celebración pascual. Vigilia pascual. ¿Por qué? Porque el sacerdote párroco tiene la facultad de bautizar a todos los miembros de su comunidad, pero cuando ya es un adulto, no puede bautizarlo únicamente y que después se prepare para la comunión y la confirmación. No. Los 3 sacramentos deben hacerse el mismo día en la misma ceremonia. Bautismo, confirmación y comunión deben hacerse en esa misma misa, ¿verdad? Entonces, pero el párroco tiene la autoridad de hacerlo. Ahora bien, para confirmar a alguien solo puede confirmar el obispo, pero si por caso de necesidad el obispo no puede venir, entonces el obispo le da y le puede dar delegación, es decir, le puede dar la autoridad a un sacerdote para confirmar, ¿verdad? Ok, tenemos una pregunta. ¿Hasta los cuántos años se puede bautizar un niño? Por el proceso normal, hasta, dice el Código Canónico, hasta que tenga la edad del uso de razón. El Código Canónico no especifica cuál es el uso de razón, pero la Iglesia toma como consenso, como diríamos, por decir así, 7 años de edad, ¿verdad? Hasta los 7 años de edad todavía puede bautizarlo sin tener que pasar por el proceso de iniciación cristiana para adultos adaptado para niños, ¿verdad? Muy Porque bien. a veces adaptan el programa para niños. No todas las iglesias tienen el programa de los niños. Bien. Vamos a ver por acá. Rosa nos dice, los apóstoles fueron los primeros que hicieron la profesión de fe. Sí, en realidad ellos no la hicieron ellos como la hacemos nosotros, que nos preguntan si creemos en Dios Padre, pero sí fueron construyendo ellos y fueron desarrollando la profesión de fe. De hecho, San Ambrosio dice pues de que se acostumbra a decir que los 12 artículos de el símbolo de fe fueron que cada uno de los apóstoles aportó uno de esos artículos y que unidos formaba el símbolo de la fe, donde cualquiera que se identificara como cristiano decía ese símbolo de la fe y unía a todas las iglesias. ¿Por qué? Porque contenía esos 12 artículos, ¿verdad? Juanita nos pregunta, con respecto al bautizo, si alguien muere no bautizado, ¿qué pasa con su alma? ¿Qué pasa con su alma? Muy interesante su pregunta. El Papa Benedicto XVI escribió un documento precisamente, bueno, creo que el documento era basado ¿qué pasa cuando un niño muere sin ser bautizado?
Cuando un niño muere sin ser bautizado, si mal no recuerdo, y tendría que volver a leer el documento para estar seguro, pero creo que lo que él especificaba era que lo que nosotros confiamos es en la misericordia de Dios y que los niños, por ser inocentes, están libres de pecado. Están libres de pecado. Entonces, ya ve que Jesucristo dice, pues, que el que no se haga como niño no va a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, en el caso de los niños, los confiamos a la misericordia de Dios. En el caso de los adultos, voy a tener que leer ese documento a ver si habla algo del caso de los adultos. ¿Por qué? Porque el problema de un adulto no bautizado es que el adulto tuvo la oportunidad de bautizarse. El adulto tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo. Tuvo digamos, la oportunidad de ser evangelizado. Y lo más probable es que por decisión propia no lo quiso hacer. Ahora, nos están aclarando, eso ahora se trata de un niño de 10 años que no está bautizado, ¿verdad? Sí, ahí, fíjese que ahí el niño ya tiene que tomar la decisión que quiere ser bautizado. Sí. Ahí es donde vienen los abuelos, por ejemplo, si el papá y la mamá no están interesados en bautizar, ahí es donde vienen los abuelos, porque ahora ya la decisión ya no es de los padres, ya es del niño. Y ahí es donde los abuelos pueden contribuir, pueden influir, catequizar, llevar al nieto a misa, llevarlo y todo, para que ese niño vaya desarrollando el deseo de bautizarse. Y eso lo pueden hacer porque, de nuevo, ahí ya la decisión, de acuerdo a la iglesia, ya no le corresponde a los padres, ya le corresponde al niño. Al niño. Pasados los 7 años, la respuesta es del niño. A ver, Pedro nos dice, el derecho canónico no es muy claro sobre los padrinos. Mi pregunta es si se puede bautizar sin padrinos. No se puede bautizar sin padrinos. Tiene que haber padrino, ¿verdad? Claro. Tiene que haber padrino. Así es que sí, tiene que haber padrino. Claro, y en como... caso de emergencia, porque a veces hay que bautizar en caso de emergencia. Sí. En caso de emergencia pueda que no encontremos un padrino. Entonces, la persona que bautiza puede asumir el papel del padrino en ese momento. Muy bien. ¿Verdad? Puede asumir el papel del padrino en ese momento. Bien. Entonces, mis queridos hermanos, con eso vamos a terminar. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ya mandé la información con el volante para el peregrinaje a México, ¿verdad? Para que también a ver quién nos puede acompañar. Ojalá que lo pongan pronto, pues, para que la comunidad pues esté enterada de ese viaje peregrinaje a México que vamos a hacer, y ojalá pues que se puedan anotar, que puedan acompañarnos para ir, ¿verdad? Por parte de su familia, ¿quién va a ir? Tengo 2 hermanas mías que nos van a acompañar, va a ir mi esposa también, que nos va a acompañar. Sé que hay unas personas de San Estanislao que ya se registraron también, así es que... ¿Ya se registraron? Ya se puede Pensé registrar. Que yo iba a ser la primera después de ustedes, pues. Sí, ya se puede. Familia. Ahorita que terminemos el programa le mando a usted también para que ya usted tenga la información. Muy bien, muy ¿verdad? Bien. Y así de esa manera pues podamos seguir caminando, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, con eso me voy a despedir de ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedan en la paz de Cristo y el amor de María. Muy bien, pues feliz fin de semana, diácono. Gracias. Que Dios me lo bendiga y me lo cuide, ¿ok? Gracias. Hasta luego. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.